Hace un siglo, la valentía y la determinación de una ecuatoriana desafiaron al poder para otorgar a las mujeres su lugar en la mesa de la democracia. Si vamos a escoger a quien va a conducir los destinos de nuestro país, es justo que esa persona cuente con la aprobación de la otra mitad de la población, es decir, de nosotras, las mujeres. 100 años del voto femenino. Matilde Hidalgo Navarro. Y nuevamente estamos en un programa dedicado a esta campaña 100 años del voto femenino en Ecuador, Matilde Hidalgo Navarro. Nos acompaña Natasha Reyes, coordinadora de la Escuela de Ciudadanía. ¿Cómo estás, Natasha? Muy bien, gracias, Sofía. Muchas gracias por la invitación. ¿Listas para conocer a más mujeres, más historias y más luchas? Vamos a presentarles a Verónica Flaché, comunicadora social, la primera pastora luterana mujer del Ecuador, miembro del Grupo Internacional de Referencia de Justicia de Género del Consejo Mundial de Iglesias, activista de derechos humanos, especialmente en este momento a favor de la causa palestina. Así es que le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Qué lindo. Gracias, Natasha. Gracias, Sofía, por este espacio. Encantadísima. Muy bien. Vamos a hablar de un derecho humano fundamental y quizá el derecho humano más necesario en este momento, y es el derecho humano a la paz. Y Matilde Hidalgo Procel probablemente lo que quiso siempre es que Ecuador dirima sus conflictos políticos, sociales, no a través de la convulsión política. Por ejemplo, ella nació y creció en un tiempo muy convulsionado políticamente. La pelea entre liberales, conservadores, etcétera, ¿no es cierto? Al punto que se llegó inclusive a crear en la época cuando ya nació un partido progresista que no terminó de desarrollarse. Y en ese contexto, Matilde Hidalgo se acerca a votar como un mecanismo para que se fortalezca la democracia. En ese sentido, le tenemos aquí a Verónica, una experta en temas de paz, y podríamos conversar con ella y que nos cuente, ¿no? Importantísimo hablar de paz en estos tiempos, ¿no? Absolutamente, pero yo añadiría algo. Paz, pero con justicia, porque puede haber una paz falsa también, es decir, donde no se respeten todos los derechos y que la gente asuma una postura a veces cómoda, a veces de inercia, frente a problemas que nos atañen no solo al país, sino a toda la humanidad. Entonces eso es una paz falsa, no es una paz verdadera. La única paz posible es una paz con justicia. Y eso es precisamente lo que yo creo que mujeres que han marcado hitos en la historia, como justamente Matilde Hidalgo de Procel, como Nela Martínez, y como muchas otras en nuestra historia de Ecuador y del mundo, yo creo que buscaron, no creo, estoy segura de que buscaron, o sea, no puede haber paz si no hay justicia, si no hay equidad, si no hay igualdad de derechos, precisamente mencionando a quien nos antecedió y que marcó ese hito tan importante. Y hoy hay miles de voces de mujeres que se levantan justamente para pedir paz con justicia. Es que estamos hablando de que todos los problemas que son invisibilizados, los que no se abordan, en algún momento estallan, ¿no? Y eso lo hemos visto en nuestro país en los años recientes, los estallidos, los paros que se han dado, pero también lo estamos viendo ahora en Palestina, ¿no? En Medio Oriente, que son problemas no resueltos, ignorados por la comunidad internacional y que hoy por hoy le están costando muchísimo a la humanidad. Y fíjate que ni siquiera son ignorados por la humanidad. Yo creo que la humanidad se ha levantado y ha expresado su voz respecto al derecho que le asiste al pueblo palestino, primero de ser un Estado, segundo de que no sea despojado de su territorio, y tercero, hay un genocidio de por medio, hay una limpieza étnica clarísima. Yo estuve en Gaza hace 8 años, yo ya conocí, yo pertenecía justamente a uno de los programas del Consejo Mundial de Iglesia que tiene sede en Ginebra y que trata el tema del agua, del derecho humano al agua, del acceso al agua. Y hace 8 años fuimos de visita a Gaza con un grupo a nivel global para verificar el apartheid del agua, que es lo que nosotros le llamábamos, porque ya hace 8 años, como todos sabemos, ya existía esa restricción de acceso al agua, de acceso a la energía, de acceso a condiciones humanas de vida, porque ya hace 8 años y así mucho antes de la Nakba, yo podría decir tranquilamente que hace 75 años,
Palestina viene sufriendo una aniquilación lenta. Ahora no es lenta, ahora es cínica. Y el mundo se ha levantado. Naciones Unidas se han levantado. De la comunidad internacional como tal, porque este tema se ha tratado, se han hecho resoluciones, pero nunca se han cumplido y nadie dice nada. Lo que pasa es que todo se filtra en un espacio donde las cosas difícilmente se dirimen a favor de quienes más levantan la voz. En este caso, Naciones Unidas, que dicho sea de paso, en diciembre, que estuve nuevamente en Belén con un grupo de líderes religiosos del mundo, y debo enfatizar, sobre todo estuvimos con un grupo muy interesante e importante numéricamente también de compañeros líderes y lideresas religiosas de Sudáfrica, que obviamente tienen una historia de luchar contra el apartheid que nos da lecciones, ¿no? Y todos sabemos eso, precisamente por todo lo que sufrieron. Entonces estuvimos visitando a líderes religiosos, no pudimos pasar a Gaza, pero ahí los palestinos nos decían Naciones Unidas, en inglés UN, ellos dicen UN nothing, o sea, que significa nada. Es decir, y lo estamos viendo, porque ya la Corte Penal Internacional se ha pronunciado, ha dado su veredicto y sin embargo no pasa nada. Eso fue algo que hizo precisamente el gobierno sudafricano, ¿no es cierto? Vemos que Naciones Unidas, inclusive ni siquiera Estados Unidos, que ha sido y es un socio, un aliado de Israel eterno, del Estado de Israel, porque aquí sí yo creo que cabe diferenciar, hablando justamente de paz, no podemos meter a toda la población de Israel en un mismo saco. Hay un movimiento político que son los sionistas, que precisamente desconocen todo tipo de derechos humanos, pero tenemos judíos, tenemos gente en Israel que se está levantando también a favor de que el Estado, las personas, el primer ministro, deje de acosar y deje de matar, porque evidentemente ellos no tienen raíces de asesinos, son este grupo sionista. No podemos ser no estamos hablando en contra del pueblo judío. Entonces, claro, y volviendo a eso, la paz está resquebrajada, porque aparte vemos lo que pasó ayer en Siria, vemos cómo se está manifestando el gobierno de Jordania, y la verdad es que el mundo entero se ha levantado, pero donde se toman las decisiones, que es precisamente en Naciones Unidas, porque además lo que dice el Consejo de Seguridad es vinculante, o sea, no es que no podemos hacer un saludo a la bandera de una decisión que es vinculante. Sin embargo, no pasa nada, o sea, nothing, o sea, no pasa absolutamente nada, pero diariamente mueren más personas, más mujeres, es decir, hay una franca intención de aniquilar, de desaparecer del mapa de la tierra al pueblo palestino, ¿no? Y eso es muy doloroso. En este mismo espacio con Sofía hemos analizado en otros momentos el papel que tienen las iglesias, ¿sí? Y como te conocemos, ¿no es cierto, Verónica, en el sentido de que tú eres una pastora. ¿Qué hace una pastora? ¿Cómo llegaste a ser pastora? ¿Qué sentido tiene el que una mujer esté, se dice, pastoreando a una comunidad religiosa? No sé si es que me expresé bien. Sí, efectivamente, Natasha. Sí, bueno, mucha gente me pregunta esto porque, bueno, a veces creo que no todos, no todas, yo creo que mucha gente sí logra entender que si justamente las personas de fe, sobre todo, somos personas que hemos ligado la vida y religado, porque religión significa eso, religar, nos hemos religado a los derechos humanos, es decir, a los derechos básicos de todos seres humanos. No podríamos hablar desde la fe. De hecho, en otros espacios sí se puede hablar de fe, en contextos donde no se busca la paz, ¿no es cierto? Se busca opresión, se busca sumisión. En mi caso, ¿qué pasa? Y creo que vale la pena aclarar. La iglesia luterana, que es en mi caso la iglesia a la que me debo, digamos por vocación, es una iglesia histórica, es decir, no es como son la mayoría de iglesias evangélicas en nuestro medio. Las iglesias evangélicas,
el espíritu se mueve donde quiere y esto no es una... Digo, no quiero afectar la imagen de las iglesias evangélicas, pero generalmente son fundamentalistas, generalmente espiritualizan mucho todo. Entonces sí, yo creo que está muy bien, y yo lidero grupos de oración, está muy bien orar, pero hay que tomar digamos la palabra y hay que levantar la voz. Entonces yo personalmente no concibo desde la teología de la liberación, que a propósito les quiero contar que la teología de la liberación latinoamericana está muy presente en territorio palestino y en territorio sudafricano. O sea, eso es maravilloso porque mucha gente se pregunta muchas veces cuánta vigencia tiene la teología de la liberación latinoamericana, y yo sí les puedo responder: mientras haya una sola persona que no goce de libertad, la teología de la liberación tendrá todo el sentido y toda la validez. ¿Puedo explicarlo un poquito más? Sí, bueno, la teología de la liberación nació justamente en momentos de que nuestra patria latinoamericana vivía mucha opresión, vivía momentos de justamente de dictaduras crueles. Y John Sobrino y muchos teólogos de la liberación hicieron una relectura muy importante de los evangelios, de la vida de Jesús, no desde una lectura dogmática, sino más bien desde una lectura muy contextualizada, histórico-crítica, de cómo leer la vida de Jesús y la vida de los discípulos en un contexto que realmente nos hablaba de un contexto imperial. O sea, claro. Jesús no vivió, claro, y de hecho, Roma, ¿no? y de hecho si le crucificaron, yo digo, a veces las iglesias fundamentalistas solo se acuerdan de la crucifixión por nuestros pecados, pero no, a Jesús le crucificaron por rebelde. A él le crucificaron porque él se fue en contra de todo lo que estaba instituido. Entonces es hacerle un muy pequeño y un muy flaco favor, y de hecho es descontextualizar el relato cristiano cuando uno dice es que había un Dios malo que le mandó a su hijo a morir por todos nosotros. Eso... Yo respeto mucho lo que piensan así, no quiero desvirtuar la fe de mucha gente, pero eso es un relato. El hecho de que Jesús haya nacido en un pesebre marginado, que haya tenido que huir para que no le maten, porque venía un rey que venía, claro, a sacar del sitio a otro Herodes. Claro, Herodes dijo, no, a este si vienen a decir que es un rey, a este me lo despacho, y mató ¿cuántos niños? Eso nos relata la historia. Entonces, dejar como una anécdota linda, romántica, que Jesús nació en un pesebre pobre, eso es no puede ser leído como una anécdota. Eso tiene todo un sentido. Un contexto, un sentido. O sea, si es el Hijo de Dios y nace pobre entre los pobres, y aquellos que fueron en su época rezagados, leprosos, prostitutas, inclusive cobradores de impuestos, ellos fueron los acogidos y con los que Jesús se sentó a la mesa. Y él dijo, yo no vengo a juzgar a nadie. Yo pero también reivindica mucho a las mujeres, ¿no? Por supuesto, las mujeres fueron, y por eso me encantan los relatos, ahora que estamos justamente en Pascuas, ¿no? Claro. Me encanta porque no hay ningún relato de los 4 evangelios que diga que las mujeres no fueron las que se encontraron con la tumba vacía, por ejemplo, ¿no? Y se ve, lamentablemente, no todo el mundo quiere leer así, pero las que sostenían el ministerio de Jesús eran mujeres, y las que le acompañaron, a pesar de que haya igual muchas narrativas que eliminan a las mujeres del escenario, no. O que incluso tergiversan un poco la posición de las mujeres. No estaba leyendo hace unos días, precisamente por esta época, en Semana Santa, decían, Magdalena, en realidad no se dice en ningún lado que fuera prostituta. No, jamás. Pero no, además se empieza a darle esa denominación para apagar la capacidad que tenía ella de llevar el mensaje. Exacto, ¿no? Y de hecho era tan amada por Jesús y tenía una relación entrañable como él tenía con muchas mujeres, con hombres, con niños, con todos. Es decir, para él, por eso para el intelectual orgánico, Pablo después nos dice claramente en Gálatas, aquí con Jesús se acabaron los hombres, las mujeres, los esclavos, los libres. No, todos somos iguales y todos amamos, nos tenemos que amar por igual. Y él, inclusive, hablando de paz, un poco retrotrayendo la conversación, él decía, yo no vine a traer la paz que el mundo les da.
Él vino a traer otra paz y para él no era concebible una paz sin justicia, sin la equidad, sin dejar ya hace 2000 años sentadas justamente las bases de una paz pero con justicia. Y esa paz con justicia, Verónica, implica un sentido muy fuerte de la comunidad, o en dónde se ancla ese concepto filosóficamente hablando. Imposible hablar de paz y justicia sin hablar de comunidad. Imposible, imposible, porque ¿dónde está el germen precisamente de las semillas políticas? Y no hablo de política partidista, pero Jesús hizo un posicionamiento político. De la polis, ¿no? De la polis, exactamente. En la ciudad. Exactamente, ¿no? Y de hecho, además, la eclesía en griego, que es de donde proviene el término iglesia en castellano, no era las cuatro paredes de un templo, era la asamblea del pueblo tomando decisiones políticas. Esa era la eclesía. O sea, nosotros con el tiempo desvirtuamos, después Constantino mezcló el Estado con la religión y la cosa un poco... Es decir, Constantino porque era emperador. Exacto, y le interesaba que el imperio impere, ¿no? Exacto, claro, dejar sentadas. Y ahí es cuando comienza un poco a dañarse todo el sentido, cisma, claro. El sentido ese importantísimo de trabajar comunitariamente. O sea, si no hablamos de comunidad, si no hablamos de construir comunidad y organizarnos como comunidad, no podemos hablar de justicia ni de paz, porque donde justamente se reinterpreta el sentido de justicia es en medio de la comunidad. Y la comunidad que se autorregula y la comunidad que precisamente pelea por sus derechos, la comunidad que aprende a tomar decisiones para que la comunidad, es decir, el plural, el colectivo, sea justamente el depositario de esa justicia y tenga que trabajar para elaborar los términos de esa justicia, que es buena, que tiene que ser buena para todos, para las grandes mayorías. De lo contrario no es justicia, y de lo contrario es imposible hablar de paz. Verónica, nosotros estamos hablando y abordando esta campaña desde el rol de las mujeres también. ¿Cuáles han sido las disputas y lo crítico que tú has tenido que pasar también en la religión, ¿no? Para llegar a ser pastora, para tener también pues esta voz fuerte dentro de la iglesia. Bueno, qué buena pregunta. No fue fácil para mí ser pastora mujer, no fue fácil. De hecho, por eso recalco así, que soy la primera pastora mujer en Ecuador, luterana, después de muchos años de estudio, de teología. O sea, no es que yo no me abrí una puerta de garaje y me puse a leer la Biblia. Ojo, no estoy diciendo nada más, que estoy contando las cosas, ¿no? No es que yo me fui y abrí una iglesia, abrí un garaje y me puse a leer la Biblia, no. Lo mío vino después de muchos años de estudio en un contexto tan complejo como el de Argentina, y tan maravilloso también como el de Argentina, con pastor, además debo aclarar, el luteranismo, y por lo menos yo soy absolutamente, yo manejo el luteranismo como el luteranismo, pero soy ecuménica, es decir, todas las tradiciones cristianas e interreligiosas que ya salen del cristianismo para decir, sí, el Islam, bienvenido el budismo, es decir, todas aquellas espiritualidades que justamente en las bases y en el centro, en el corazón, tienen esto de la paz con justicia. Luego, después de eso, que haya cristianos, que haya musulmanes, que haya judíos, que haya lo que sea, se van del otro lado de la historia. Bueno, eso nos pasa absolutamente a todas las religiones, ¿no? No podemos decir que no. Entonces, claro, una voz así un poco fuerte y de una mujer, después de todos mis años de estudio, después de haberlo dejado todo, porque dejé lo que todo el mundo diría un buen trabajo, un súper buen trabajo, con un gran sueldo, con un gran salario, dejé mis hijos, dejé mi madre, dejé todo y dije, me voy detrás de mi vocación, que la había tenido desde los 8 años, porque crecí escuchando mucho a los jesuitas también. Y luego la teología de la liberación. Entonces, montones de cosas fueron confluyendo. Además, provengo de una familia súper de izquierda. Mi padre fue preso político, mi abuelo fue confinado en Galápagos. Es decir, no es que a mí me nació de la nada este afán, no, o sea, yo tengo en mi ADN todas estas cuestiones de libertad, de justicia social. Entonces, cuando hice todos mis estudios, llegué acá y les dije, bueno, estoy lista para que me ordenen. Me dijeron, no hay cama para tanta gente, literal.
Así que vaya nomás a buscar iglesia. Vaya nomás a ver dónde le acogen, vaya a hacer su iglesia. Búsquese un garaje. Claro, ¿no? búsquese un garaje, abra una puertita. Ya. Entonces, claro, no terminó la lucha ahí y siempre tuve alrededor de mí gente que a quien agradezco mucho porque me acompañó mucho en ese tiempo de verdad de lucha, porque además fue un momento muy complejo de mi vida, muy duro, pero siempre hay esa gente que le sigue, con quien uno camina, justamente gente que está buscando justicia y paz en el mundo. Y muchos pastores de la región se unieron para, nosotros tenemos un obispo en El Salvador, un obispo luterano, discípulo de Monseñor Romero, que es tan amado, y dijo, vente, yo te ordeno. Y me ordenaron no solo como pastora luterana, porque en esta sintonía de religiones hay un convenio en muchos países donde el anglicanismo y el luteranismo se unen, entonces yo finalmente terminé con premio, con YAPA, entonces ahora soy pastora luterana y anglicana, pero claro, mi teología, porque inclusive para el diálogo interreligioso uno tiene que posicionarse, ¿no es cierto? Pero destacas ahí el valor de la perseverancia, que es un poco el valor también que Matilde Hidalgo insiste, ¿no? ¿Cómo que no puedo votar? Díganme y explíquenme y les pone a debatir a todos, ¿no? Sobre la necesidad de que ella esté y de que las mujeres estemos. Sí. Y creo que es la fuerza muy profunda de las mujeres en el disenso, ¿no? Y el disenso fortalece las democracias, fortalece los organismos. Tú no puedes siempre estar totalmente de acuerdo con algo. Si es que no tienes una capacidad de disentir, de decir, quizá habrá otras vías por acá, que es lo que hizo en el fondo Martín Lutero, ¿no? Fue un contestatario de la época, fue un rebelde. Entonces, ¿qué nos une a las mujeres rebeldes del mundo? Yo creo que el amor por la vida, un amor entrañable. Cuando digo entrañable es que sale de las entrañas, ¿no es cierto? Estoy hablando de eso. Esa pasión por la vida y la vida en abundancia, la vida con mayúscula, que nos hace que no nos dobleguemos ante nada y ante nadie. Y que por más que a veces nos digan locas, que nos digan lo que sea, porque inclusive las otras mujeres, muchas mujeres, ahí está la violencia horizontal, ¿no? Que muchas nos dijeron, ya viene la loca, no importa, yo creo que precisamente ahí es donde uno va poniendo la semilla, ¿no es cierto? Ahí es donde uno va sembrando, precisamente, porque de esas otras mujeres que están ahí alrededor, siempre va alguien que te vea y que diga, ajá, compro ese discurso, compro en el buen sentido, digo, me apego a ese discurso, a esa actitud, porque me siento identificada con lo que ella está proponiendo. Y la verdad es que cuando tú estás en medio de una asamblea y tú ves ojos de mujeres que en silencio mueven la cabeza y dicen, ajá, por ahí es la cosa, es cuando uno dice, ok, hay que seguir porque aquí hay todavía mucho por hacer. Y eso es lo que realmente es la vitamina mayor que a uno le permite seguir creyendo que un mundo, una vida mejor es posible. Verónica, estamos ya cerrando el espacio. Cómo pasa de rápido el tiempo, siempre nos sorprende, pero sí quisiéramos tener tu mensaje como en este momento, si tú tienes a nuevas generaciones ahí escuchándote, ¿qué les dices? Que siempre miren al lado, adelante, atrás, que siempre piensen en construir comunidad, que el mundo, que todo lo que está pasando nos ha fragmentado mucho y que tenemos que reorganizar el tejido social, reestructurar, y necesitamos para eso la voz de todos y de todas, de todes, como dicen ahora, a pesar de que a mí eso, pero creo que nos necesitamos todos en esta construcción colectiva. Nadie puede quedar a un lado y no podemos dejar a nadie atrás. Tenemos que reestructurar el tejido social, es la única forma de salir, de hablar de esperanza además, en comunidad. Si no hay comunidad, no existe. Fragmentados, no. Unidos siempre. Muy bien. Ha sido maravilloso tenerle aquí a Verónica, ¿no?
Así es, y me queda ese mensaje, ¿no? Y esa necesidad de hablar de las existencias de todos, de todas, de todos, como decía. A algunos les queda sonando todavía la palabra, ¿no? Es el cambio de lenguaje que también se va adaptando a la necesidad esta de mirarnos, de incluirnos, de pensarnos en comunidad, como bien decía Verónica. Así es que muchísimas gracias de verdad por estar acá, por ser parte también de esta campaña que recuerda y que pone en presente a esta gran mujer, a Matilde Hidalgo Navarro. 100 años del voto de una mujer consciente. Maravilloso. Muchas Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Nos encantó conversar con Verónica Flacher, comunicadora social, primera pastora luterana mujer del Ecuador, miembro del Grupo Internacional de Referencia de Justicia de Género del Consejo Mundial de Iglesias, activista de derechos humanos, especialmente a favor de la causa palestina. Nos vemos en una próxima oportunidad con esta campaña 100 años del voto femenino. Matilde Hidalgo Navarro. 100 años del voto femenino. Una campaña de Radio Pichincha con el apoyo de la Escuela de Ciudadanía.